titulé el mensaje de hoy, la enseñanza restaurador de cuadros. De hecho, usted no va a entender el título hasta el 50% del mensaje. Creo que al 40% usted entenderá por qué se llama restaurador de cuadros el título de hoy. ¿Y por qué te hablo de pensamiento? No quería dejar de poder enseñar lo que es meditar. Algunos del otro lado les voy a pedir que ya por favor no me pongan, pastor está hablando de la meditación, es pecado. Les voy a enseñar qué es meditar en la Biblia y se los voy a respaldar con un versículo bíblico. Meditar para la palabra de Dios es conectar tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Para la meditación es vaciarte de tus pensamientos, entonces dejas la mente en una especie de vacío o una mente en blanco que puede ser poseída o tomada por lo que quiera esa mente o simplemente esté vacía. Pero la meditación bíblica es diferente porque vos te vacías de tus pensamientos para permitir que sucesos de los pensamientos de Dios te lleven a un pensamiento que revela su esencia. Voy a hablarte de lo que es meditar. Son sucesos de pensamientos que Dios te revela que te llevan a conocer su esencia y su naturaleza, que sería un pensamiento principal. Pero muchas veces Dios actúa así. Dios empieza como a enseñarte y termina de enseñarte después de un suceso de pensamientos. Así que hoy esta prédica es tan particular porque voy a detallar todos los sucesos o todos los pensamientos iniciales hasta el pensamiento principal. Y esto le pasó a un hombre en la Biblia que meditó. Fue el único que meditó frente a un sueño que Dios dio. Dios le dio un sueño a José y José lo cuenta a sus hermanos y a sus padres. El sueño era de Dios. Pero todos reaccionan con envidia, o sea, piensan como ellos piensan humanamente, pero solamente uno medita. Y el que medita empieza a meditar en el sueño, y cuando medita en el sueño el Padre empieza a conectar su mente con la mente de Dios. Por eso dice Génesis 37:11, esto es un apéndice o un entre paréntesis en la enseñanza, simplemente para que entiendan por qué la enseñanza es así. Dice, sus hermanos le tenían envidia después de que él contó el sueño, mas su padre meditaba en esto. Así que si alguien quiere encontrar la palabra meditación en la Biblia, aquí hay un ejemplo de lo que es meditar. El padre pensaba en lo que Dios le había transmitido a su hijo a través de un sueño. O sea que estaba pensando en el sueño que Dios había pensado. Esos son sus sucesos de pensamientos. Así que voy a arrancar con los que me han llevado al título y a la enseñanza de hoy y ha convertido a Dios para mí en un restaurador de cuadros. Y todo arranca en el día de ayer durante la tarde. Estaba pensando yo en Sara, mi hija. Yo no estaba pensando en cosas que Dios quería que yo piense. Estaba pensando como papá baboso en una actitud que nosotros tenemos con Sara a la mañana. Mi hija Sara, recién nacida, tiene 3, no me sé la palabra, hemangiomas creo que se llaman. Son como unas frutillitas rojas. Tiene una en la pierna, una chiquita en la pancita y una en la cabeza. Eso sale porque ella nació prematura, así que no se cerraron todos los vasos. Después del año se cierra solo, pero hasta tanto no crece que hay que poner una pomada. Así que todas las mañanas Sara entra en un proceso. Antes de bañar, se la baña, disculpen. Después se le pone la crema en los 3 cositos estos, hemangiomas. Luego se le pone alcohol en cada agujerito de la oreja. Luego se le da hierro, luego se le da vitamina, luego se le limpia el costadito de la oreja, luego le pasamos el secador para que ella se acostumbre al secador de pelo, y antes fue bañada bien bañada, porque las veces que por algún motivo, no querer ser bruto, lo que sea, no le hemos tocado el cuellito, alguna partecita le quedó manchada, así que aprendimos a bañarla con delicadeza. Así que todas las mañanas yo y la madre la miramos y le decimos, bien Sara, es tu momento de empezar el proceso de Esther. Porque Esther fue preparada para presentarse delante del rey, y entonces nosotros sentimos que estamos haciendo lo que hicieron con Esther, de forma chistosa lo hacemos. Pero mientras yo pensaba que todas las mañanas mi hija entra en el proceso de Esther, a la tarde, pensando como padre baboso, Dios me habla. Y en ese momento Él conecta mi pensamiento a su pensamiento, y me dice, me recuerda lo que yo hago todas las tardes o noches con Sara. Ella a la mañana tiene su proceso de Esther y a la tarde yo siempre la pongo adelante mío hasta que ella me mira. Cuando me clava la mirada yo empiezo a decirle quién es. Yo oigo la voz de Dios y le digo la pastora que va a ser, la pastora con esa voz profética que la va a caracterizar, con esa palabra que va a salir de su boca que va a ser como espada. Entonces yo empiezo a hablarle a ella, a profetizar sobre mi hija que es una reina. Siempre le digo, vos sos la reina de esta casa.
vos sos la reina y todo un pueblo que te está esperando. Así que yo le hablo una y otra vez y le digo a Sara quién es. Así que a la mañana ella pasa su proceso donde la cuidamos, le cuidamos el cuerpo, la tratamos como una princesa, la vestimos en casa como una princesa. Nosotros no le ponemos pijama, nosotros la vestimos durante el día como una princesa, le ponemos la mejor ropa aunque esté en casa. Y a la noche suelo yo, y la madre lo hace a la tarde, sentarla y decirle todo lo que ella es. Así que luego de que Dios me trae este pensamiento y me vuelve a recordar lo que yo hago, Él me dice, automáticamente, sin yo entender, me dice, nunca deberías, presta atención al verbo, por favor, nunca deberías haber hablado de identidad en tus reuniones de liderazgo. Así que ahí yo entro como una especie de crisis y digo, ¿cómo me estás diciendo esto? Me dice, porque jamás deberías haber hablado de algo que debería haber estado desde el comienzo de sus vidas. Así que todos mis líderes, todos mis discípulos y ustedes que me están mirando del otro lado, jamás deberían haber estado en crisis con su identidad. Desde que nacieron tendrían que haber tenido esa voz profética que los haya guiado, los haya vestido y les haya enseñado que son reyes y princesas. Pero como no los tuvimos, empezamos a generar una imagen deformada de nosotros mismos. Entonces en ese momento le digo a Dios, bien, vos me estás diciendo, porque hasta el momento no lo había entendido, que yo no debería haber predicado de identidad. Y entonces, ¿por qué Jesús lo hizo? Así que de alguna forma, y esto no lo estoy rebatiendo al Señor, cuando uno está pensando con Dios, uno puede repreguntar a Dios con mucho respeto y con la honra y la autoridad que Él tiene. Pero yo le digo, déjame darte algunos ejemplos que yo empiezo a pensar con Él. Y me di cuenta que todos los discípulos de Jesús tuvieron problemas con la identidad. Ninguno de ellos fue criado como es criada Sara, mi hija menor. Ninguno. Y se notan las historias, hay una historia particular que al leerla, en mi conversación con Dios, la había leído tantas veces, pero me di cuenta qué falta de identidad que tenían los discípulos en una historia casi tragicómica. La voy a leer luego de leerte esta primera. Ellos tenían tal problema con su identidad que Jesús cada tanto tenía que recordárselas. Y en San Mateo 16, 18 y 19 Jesús les predica sobre la identidad o le enseña sobre identidad a Pedro. Así que yo entro en crisis diciendo, como si Jesús, que es mi maestro, enseñó sobre identidad, Dios me dice que nunca debería haberlo hecho. Claro que después entendí que Dios me estaba diciendo que nunca debería haberlo hecho, pero no es que no lo tenía que hacer. No debería, porque en el propósito original Dios no quería que la identidad de nadie sea deformada. Al contrario, Dios quería que todos vivamos el proceso de Sara o mejor. Así que Jesucristo tiene que hablar sobre identidad y le habla a un hombre que te ha falta de identidad, que es iracundo, que es un hombre que se siente una de las sensaciones del rechazo y el abandono, muchas veces reaccionar con violencia, y seguro a veces habían reaccionado con violencia con él, y su nombre es Pedro. Entonces San Mateo 16, 18 y 19, Dios le tiene que hablar a Pedro sobre su identidad. Y le dice, después de que están hablando de la identidad de Jesús, léalo tranquilo, le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo, Pedro, tú no eres ya un pescador, no eres un iracundo, no eres una persona que un inmoral, Pedro, ya no eres un rechazado, no eres un abandonado. Pedro, eres una persona, como yo le digo a Sara todas las días, y como yo la trato, tú eres esto. Jesucristo estaba profetizando y hablando sobre lo que Pedro era, como Pedro lo tendría que haber recibido de que era un bebé o un niño. Y encima le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí la remata y le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me está diciendo, Pedro, te he dado tal identidad que vas a tener poder en el reino. Así que todo lo que vos digas tiene tanto poder que se va a replicar en el cielo y en la tierra. Así que ese hombre pescador, que vuelvo a repetir, que había sido rechazado, abandonado, con dolor y que reaccionaba de forma violenta, era un hombre que tenía tal autoridad en el cielo y en la identidad primitiva en la que Jesús le estaba revelando, que tenía autoridad para determinar cosas que sucedían en el cielo y en la tierra. Ahora, piense esto. A una paréntesis, si usan este texto muchas veces el catolicismo para decir que Pedro fue el primer papa, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba hablando de eso Jesús, lo que estaba diciendo es, yo creo que tu identidad, o sé que tu identidad es tal, que te he confiado, Pedro, el inicio de la iglesia. Pedro, Santiago y Pablo son aquellos que encomendaron la iglesia primitiva. Y ahora vamos a un segundo texto donde vemos la falta de identidad de los 12 apóstoles.
y de una forma cómica, porque esto es cómico. Así que del otro lado va a haber mamás oyendo, papás e hijos. Y les voy a enseñar algo que pasó, que parece que fuera, hasta en el colegio te cargarían, en cualquier momento que esto sucediera, a vos y a mí nos harían bullying o nos pegarían flor de cargada por esto que sucedió. Piense en esto, vamos a leer juntos. San Mateo 20 al 24. Estamos en un suceso de pensamientos. Llegamos a la identidad y estamos viendo que los discípulos tenían estas crisis. Dios me habla y me explica que Jesús tuvo que hacer lo mismo que yo hice con el liderazgo, pero que no es no es la idea primitiva de Dios, la idea original, que nosotros seamos deformados y alguien nos tenga que volver a enseñar. Entonces dice así la historia, miren, San Mateo 20. Entonces se le acercó la madre, atención, porque yo lo había leído tantas veces, pero esta parte no la leí con detenimiento. Se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Escuche, yo siempre me quedé pensando que la madre de los hijos de Zebedeo había ido sola a ver a Jesús. Pero no, imagínense la escena, va la madre con los dos pibes. Y va la madre con dos pibes grandotes, que tenían boca, que eran grandes, que eran discípulos de Jesús, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, predicaban las buenas nuevas, y va la madre ahí. Y le dice, se postra y le pide algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así que cuando leí esto, dije, flor de tontones esto. Ahora va la madre. ¿Por qué va una madre? ¿Ustedes se piensan que los hijos no sabían lo que la madre le iba a plantear a Jesús? Yo imagino que los hijos llegaban a la casa y dijeron, mamá, nosotros nos queremos sentar a la derecha y a la izquierda. Y la madre, lejos de enseñarles identidad, le dice, sí, hijo, ahora le vamos a robar al maestro. Así que están los dos ahí, y la madre va delante de los dos tipos grandulones a hablarle a Jesús. Esto está raro. Yo digo, ¿cómo? Ahora vamos a ver qué hace Jesús frente a esto. Porque dos tipos tan faltos de identidad que tienen que recurrir a la madre para hacerle un pedido a Jesús, evidentemente fueron criados de tal manera que le faltaba un poquito de carácter a estos dos discípulos. Pero vamos a ver que no le faltaba a los dos, le faltaba a los 10 restantes también. Porque el problema parece que arrancan los 2 y terminan los 12, por falta de identidad. Así que ellos están ahí, la madre parece que le hicieron una petición un tanto espiritual, pero realmente si a mí viene mi hija y me dice, por ejemplo, me dice, papá, un profesor del secundario de la universidad me dijo esto. Imagínense, le digo a mi hija, no te preocupes, vamos que yo voy a hablar con el profesor. Entonces viene mi hija y yo me presento y están 2 alumnos ahí y digo, yo vengo a hablar, mi hija estudiando psicopedagogía, yo vengo a hablar en lugar de mi hija. Yo creo que se le reirán, no generaré nada bueno en ella, porque después estarán diciéndole, pero vos tenés boca, acabas de hacer un trabajo práctico, acabas de leer tanto filósofo, estás estudiando en una universidad, necesitas que tu padre te venga a hablar. Entonces Jesús, hábil, porque a mí me gusta leer lo que él hace, él dice así, no saben lo que piden. Y parece que les habla a todos, pero les habla a los que tenían que contestar. No le está hablando a la madre. Yo digo, yo me hubiera reenojado como pastor. Y como pastor me hubiera enojado yo, David. Pero digo, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué me hubiera enojado? Porque le hubiera dicho, porque yo me conozco, y le hubiera dicho, che, vos grandote, tenés boca, ¿por qué no hablas vos? Pero Jesús no hace eso. Jesús sabio cambia la mirada y se dirige a ellos y casi que en el mismo diálogo les enseña que ellos tienen boca y pueden hablar. Y entonces le dice, podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, ellos, no la madre, por eso usted ve que Dios se dirige hacia ellos y los echó hombre Jesús. Entonces Jesús ya enseña 2 cosas ahí. Una, que les está diciendo, vino a hablar su mamá, pero yo tengo el problema con ustedes. Así que ellos responden y dicen así, esto es todo falta de identidad, ¿eh? Vamos a ir leyendo despacito para que entienda esto. ¡Podemos! Y él le dijo, a la verdad, a mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para quien está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyen, se enojan contra los demás. Y acá me llama la atención, porque esto se dice tragicómico, porque hay 2 que van con la madre y 10 que están atrás de la puerta parando la oreja. Así que 2 que son hijos de mamá, grandotes que tienen que recurrir a su mamá para que hable, Jesús le da una enseñanza, y los otros 10 que se enojan con los 2. ¿Y por qué se enojan? Porque sentían lo mismo que los 2.
porque no tenían ni idea de lo que es el servicio, la identidad y todo lo que Jesús enseña después. Porque tenían los mismos complejos que vos y que yo. Porque una persona que tiene complejos, que no ha sido enseñado de niño, probablemente espere estar sentado a la derecha y a la izquierda. Porque necesita encontrar el protagonismo que no tuvo en su niñez. Necesita que alguien esté buscando constantemente la aprobación de alguien y ocupar un lugar, porque no lo tuvo en su niñez. Yo pensaba en este suceso de pensamientos que haciendo esto con mi hija, acorto las chances de que ella elija un sinvergüenza en su vida para casarse. ¿Por qué acorto las chances? Porque es sencillo, si ella de ser niña escucha que su padre le dice que es una princesa, yo la cambio todos los días como una princesa y la voy a tratar como una princesa. Entonces ella no querrá absolutamente más nada en su vida que no tenga la medida que tuvo desde niña. Así que no elegirá y no estará con nadie más que no sea un príncipe que la trate de la única forma que ella sabe ser tratada. Significa que probablemente alguien que no fue tratado de esta forma puede optar por el único que conoce y la única plataforma en la que se puede parar, que es la forma en la que fue tratada. Así que probablemente, haciéndote un paralelo con esto, los discípulos realmente quieren los dos estar en esos lugares de honra, porque realmente no eran tipos aptos. Habían estudiado el Pentateuco, pero no eran aptos para seguir a un rabí. Así que en el momento que el rabí lo llama es su oportunidad. Pero con una identidad deformada no entienden el servicio e intentan ocupar lugares por su falta de identidad. Así que Dios después les enseña y está constantemente enseñándoles identidad. ¿Por qué doy estos dos ejemplos? Porque ahí Dios me dice, sí, es verdad. Jesucristo invirtió tiempo como vos lo invertiste con tus discípulos. Yo no te dije que no lo tenías que hacer, no deberías. Y cuando hablo en pasado, es que Él me estaba revelando que en el original, y ahí atención ahora porque voy a ir al restaurador de cuadros, en el original jamás nadie debería enseñarte algo que ya tenés que saber. Jamás nadie debería decirte quién sos porque deberías saber quién sos. Jamás nadie debería decirte cuán importante y cuánto valés porque deberías tener claro cuánto valés. No deberías ir por la vida buscando quién sos y cuánto valés. Quiero que esto te quede claro no para que te sientas culpable, sino para que sepas y entiendas lo que es un restaurador de cuadros. Así que ahí Dios me habla acerca de esto hoy a la tarde, en este suceso de pensamientos. Y entonces yo me puse a pensar cuando Él hace que yo piense, porque yo busco lugares secretos donde yo pueda pensar lo que Él piensa. Y es como hace alguien para restaurar un cuadro. Si a mí me dan un cuadro de la década del 20, yo no había nacido. Así que el cuadro estará deteriorado, el cuadro estará feo, el cuadro habrá perdido el color. Así que yo cuando esté frente al cuadro, si yo no tengo el cuadro original, difícilmente lo pueda restaurar. Porque le voy a poner el color que yo creo, seguramente algún trazo del cuadro lo haré diferente. Así que todo un buen restaurador de cuadro que quiera poner el cuadro original lo tendrá que cotejar contra el cuadro que fue pintado en 1920. Así que necesitaré el original para restaurar el cuadro que tengo delante. Entonces en ese momento yo me puse a pensar y supe que Dios es el único que puede restaurar una imagen que Él mismo conoce. Así que supe que Él era el restaurador de cuadros. Y ahora el cuadro vas a ser vos y el lienzo es tu vida. El marco y el cuadro sos vos, pero el lienzo es la vida. Así que puedes estar hoy y si el lienzo marcara tu identidad y tu vida, puede ser que hayas perdido el color en la niñez. Puede ser que no tengas los trazos correctos porque alguien haya querido trazar sobre tu cuadro. Y de repente te encontrás en la vida haciendo un cuadro que ha perdido el color, que ha perdido la forma, que no sabes quién sos, porque desde que naciste, en vez de ocuparse de cuidar el cuadro y la imagen del cuadro inicial, se ocuparon de generar todo lo posible para que tu cuadro sufra tal desgaste que alguien cuando lo vea no lo pueda apreciar. Allí sí que aparece el restaurador. Y yo creo que aquí entramos en crisis todos los cristianos. ¿Por qué? Sigan mis sucesos de pensamientos. Porque entonces viene este asunto donde el pastor se sienta a enseñar identidad. Y entonces, ¿cómo se une el cuadro y el lienzo al restaurador? ¿Cómo el restaurador puede pegar la primer pincelada? ¿Cómo puede mojar su pincel en la témpera o en el acrílico o en la acuarela y darle de vuelta color? ¿Qué hizo que el cuadro se uniera al restaurador? Y aquí aparece la reconciliación. Jesús reconcilió el cuadro con el restaurador de cuadros.
Pero que Jesús haya reconciliado el cuadro con el restaurador no significa que el lienzo no deba ser restaurado. Y aquí es donde los cristianos entran en crisis, porque de repente aceptan la reconciliación, pero creen que de inmediato, en el instante, el cuadro volverá a tener su color. Y no. El restaurador trabajará con algo que se llama resiliencia. El restaurador trabajará con un concepto que nunca debería haber existido tampoco, pero que se llama resiliencia. Si alguien se perdió hasta este momento, va a tener que volver atrás y mirar la prédica para terminar de entender el final. La resiliencia es la capacidad de soportar la adversidad, el dolor, el rechazo, el abandono. La resiliencia es la capacidad de superar toda situación traumática, saliendo fortalecidos, y tiene la característica de que volvés a la normalidad. Toda persona que se caracteriza por ser una persona resiliente será una persona que supera todos los fracasos, los dolores, los traumas, pero tiene como característica no solo la superación, sino es capaz de volver a la normalidad a pesar de lo que vivió. Así que ahora el restaurador de cuadros aplicará una palabra que jamás debería haber existido en la humanidad, porque jamás debería haber habido ninguna situación de rechazo, dolor ni traumática, pero del pecado original eso nos invadió. Y ahora él actuará con personas que son los lienzos del cuadro, y él volverá a trazar y a poner los colores correctos, pero vos tendrás que ejercitar la resiliencia. ¿Y cómo se ejercita la resiliencia? Como una ostra que permite que la partícula de arena que la acaba de lastimar se transforme en una perla. Eso es resiliencia. Empieza el proceso sobre el cual esa partícula de arena que la acaba de lastimar y deformar ese lienzo entra en un proceso donde el restaurador empieza a pasar de vuelta al trazo y empieza a darle la imagen original. Entonces esa ostra tiene tal capacidad de transformar la partícula de arena en una perla. Y ahora quiero enseñarte por qué Dios lo puede hacer. ¿Por qué Dios es el restaurador de cuadros? ¿Y por qué vos sos el lienzo? ¿Y que Dios estaba a hacerlo? Presten mucha atención aquí. Dios quería y sabía que ibas a necesitar restaurar tu imagen. Entonces Él generó los medios para reconciliarte con tu imagen inicial. Atención a esto. Él sabía que recogería cuadros que han perdido su imagen, su trazo y su color. Entonces generó un medio para reconciliar ese cuadro con la imagen inicial que nadie conoce. Porque si vos naciste en una casa donde apenas naciste te maltrataron, donde apenas naciste tus padres te abandonaron, ya directamente ni siquiera nadie conoce tu cuadro. ¿Quién puede conocer tu cuadro si el primer día no te dijeron eres una princesa o un príncipe? Ya el primer día que te maltrataron o el primer día que te abandonaron, ya deformaron tu cuadro, así que nadie lo conoce. Quizá el día que naciste, tu madre no te quería tener. Y el día que te vio, sintió que eras igual a tu padre, igual a tu madre, o que simplemente no estaba contenta con tenerte, no era su deseo que estés. Así que ese día ya el cuadro, tu cuadro inicial, donde fuiste aceptado por Dios, se deformó por la falta de aceptación y por el rechazo. Así que si ninguno de ustedes conoce su cuadro inicial, necesitan reconciliarse con el lienzo que Dios diseñó. ¿Y cómo se hace esto? En 2 Corintios 5:18 lo dice. Y si todo esto proviene de Dios, y está hablando de la reconciliación, ¿quién nos reconcilió? Atención con esto, consigo mismo. Acá se va a quedar, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliarse consigo mismo? Atención, Dios te pensó. Dios pensó tu cuadro. Dios te encuadró y construyó tu lienzo. Así que siempre estuviste en Él, nunca fuera de Él. Solo que cuando naciste te convertiste en un cuadro hecho materia. Así que mientras te fuiste deformando vos, pero nunca se deformó la imagen tuya que había dentro de Él. Así que al momento que Cristo une el cuadro con el restaurador de cuadros, está reconciliando al cuadro consigo mismo, con su propio cuadro original que está dentro de la imagen de Dios y de la imagen que Él tiene de vos. Entonces Él tiene el cuadro adentro, y entonces es el único que puede cotejar el cuadro inicial contra el cuadro que le es presentado.
Así que sabrá qué trazo poner, sabrá qué color, a qué tinte o a qué parte de la vida darle color, a qué parte de tu interior darle ese nuevo trazo, qué acuarela usar o qué cosas te caracterizan. Entonces comprendí que todos nosotros necesitamos de ese restaurador. Y sé que hay padres del otro lado mirando, le recalqué a los líderes que los que son papás me hablen y me miren y puedan prestar atención, todos, pero particularmente los que tenemos la oportunidad de trazar y construir o aprobar o cuidar el cuadro que Dios imaginó. Y esto te lo digo porque si tu única y mi única función es saber que existe un cuadro antes de que yo lo vea, no es construirlo, yo no construyo un cuadro, yo cuido un cuadro. A lo sumo lo que puedo hacer es profetizar lo correcto sobre el cuadro. Pero yo me he dado cuenta como pastor, y quiero abrirte mi corazón, que yo pastoreo una iglesia que va a cumplir 6 años a fin de mes, joven. Una iglesia que yo soy primera generación de pastor. Una iglesia donde cada uno que cruzó, yo estoy seguro que fueron lienzos rotos. Yo sé que son lienzos con colores opacados y que si yo los viera, y si los viera fuera de una visión espiritual, yo diría que no son más que lo que veo. Pero una de mis inquietudes como pastores, y no es que yo crea en una utopía, y más ahora con lo difícil que se ha puesto todo, y más la imagen y la identidad de la iglesia, es cómo construir, cómo relacionarte con la persona y que la persona pueda aceptar el cuadro o el lienzo que es. Y yo supe 2 cosas. Supe que no es solo nuestro desafío que las personas se reconcilien con Dios y acepten su lienzo, sino que todos los que tienen hijos y van a tener hijos, todos los que están teniendo hijos de 0, tienen que ocuparse de que jamás pierda el color ese cuadro. La única forma de cambiar una generación es que las generaciones que vienen aprendan quiénes son desde niños, porque nosotros hemos podido conectarnos con los pensamientos de Dios. Y con esto no estoy subestimando ni diciendo que vos que estás del otro lado, que te sentís un lienzo roto, no vayas a ser restaurado por el restaurador de cuadros. Vengo a decirte que tu desafío no es solo ser restaurado y permitir que Dios pase su pincel tantas veces como sea necesario, sino que también tenés una responsabilidad con tus hijos. Con los que ya nacieron y por algún motivo tienen el lienzo roto, debemos superarnos, superar los fracasos y intentar hacerlo mejor y conectarnos con el corazón de Dios. Y con los que están naciendo, debemos ocuparnos de profetizar sobre ellos su cuadro. Por eso quiero hablarte de la resiliencia, y como sabía que esto me iba a demorar, 2 tipos de resiliencia que son importantes. La primera es la resiliencia en relación a la identidad. Y voy a hablar de los que tienen los lienzos rotos. Voy a hablar de que todo lo que está roto ya está roto. Porque lo más importante de un restaurador de cuadros es que no hace el cuadro nuevo. Restaura el cuadro en el estado en el que está. Y alguien me dirá que la Biblia dice que somos nueva criatura. Y cuando dice nueva criatura, está hablando de qué tipos de hijos somos. Nueva creación. Somos hijos cainos. Y el hijo caíno lo que hace es poder acercarse a Dios. Por eso los cristianos se sienten frustrados, porque saben que son hijos caínos, se acercan al cielo y se sienten en el cielo con un lienzo antiguo. Se sienten que tienen un contacto con el cielo y aún tienen un lienzo antiguo. Y eso quiero decirte que es normal. Y eso no es que no naciste de nuevo, es que simplemente el nuevo nacimiento y ser hijo caíno es para acercarte al restaurador. Para que ahora tengas el acceso al restaurador y pueda comenzar a pintar sobre el cuadro. ¿Y por qué digo pintar sobre el cuadro? Porque esto es fundamental para vos y para mí. Fundamental es que sepas que tenés una historia y que has tenido un cuadro con un lienzo destruido. Y que debes presentarte delante del restaurador para que Él ponga su pincel sobre vos. No es lo ideal. Dios no quiso eso con vos ni conmigo. Yo soy un tipo que quiero decirles que seguramente no tengo mi cuadro terminado y aparte de mi lienzo que sigue roto. Hay partes que todavía tienen color opaco y sé que Dios le dará el color. Sé que necesito de un Dios que ponga su pincel en la acuarela y le dé el color correcto a mi lienzo. También sé que la arena está para transformarse en una perla.
No sería necesario que una arena lastime mi ostra, mi interior. Pero ya lo lastimó. Ya está, el lienzo existe. Por eso existe el restaurador y el ministerio de la reconciliación. No fue ese plan. Ese no era el plan inicial con Adán, pero así sucedió. Por eso la Biblia dice, y quiero decírtelo, quiero por un instante hacer lo que hago con Sara. Quiero pararte frente a mí, que me mires a los ojos. Si estaría en la iglesia, bajaría de la plataforma. Me pasearía por los bancos, saben que cada tanto lo hago, y los miraría a los ojos un largo rato. Lo he hecho muchas veces. Me clavaría la mirada en ustedes y le leería Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ese redimido es comprado, presta atención. La sangre de Jesús te compró. ¿De qué te compró? ¿A quién te compró? Te compró para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Lo que hizo es comprar un lienzo. Lo que hizo es comprar un lienzo que nació bajo un linaje. Lo que hizo es comprar un cuadro. Y yo me imagino una subasta donde el cuadro que pasa adelante ha perdido toda su forma. Nadie sabe que debajo de la firma la tiene Picasso o algún gran pintor. Así que todos están sentados en la subasta y nadie levanta la mano ni siquiera dar un peso por ese cuadro, porque no tiene la imagen del que lo ha firmado. Así que en ese momento alguien de atrás levanta la mano y es el único que compra el cuadro. Y cuando se levanta después de comprarlo dice: qué bueno que nadie lo ha comprado. Yo compro, yo redimo ese cuadro, lo compro. Porque ese cuadro es un rey, una reina y un sacerdote. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, reinas y sacerdotes. Así que todos miran el cuadro y dicen: ese cuadro no es de Picasso, ese cuadro no tiene su forma. Pero como el que coteja todo contra el original sabe que ese es el cuadro, también tiene la seguridad de que podrá darle la restauración correcta. Así que quiero mirarte a los ojos y decirte y decirme que somos reyes, príncipes y princesas. Quizá el cuadro ha deformado la corona. Quizá ha deformado tu sonrisa y te ha puesto lágrimas. Quizá han trazado tu rostro con un rostro de amargura y han puesto en el cuadro de tu corazón dolor. Quizá tu cuadro debería tener una cara que está mirando hacia el frente y está mirando hacia atrás porque todavía te duele el pasado. Quizá tu cuadro está mostrando que hay aflicción en tu corazón y que te sientes rechazado, así que tu cuadro te tiene cabeza baja. Pero Dios que te mira dice: yo sé que detrás de eso hay una corona, hay una persona que está alzando sus ojos, que su rostro brilla y hay una sonrisa y regocijo en él. Así que Jesús compró el cuadro en esa subasta, el que nadie había comprado. Y fue corriendo y le llevó el cuadro al Padre, le dijo: aquí tienes el cuadro y yo sé que dentro tuyo está la imagen. Así que el cuadro ese que no tenía sentido y que su lienzo estaba roto está en manos del restaurador de cuadros. Así que él volverá a darle la imagen reconciliando el cuadro consigo mismo. Por eso he entendido que la segunda resiliencia es la resiliencia en relación a la paternidad. Quiero leerte una estadística que subió Lucas Leis hace exactamente unas horas. A veces uno se preocupa como pastor pensando que las cosas que suceden en la iglesia local. Pero desde ayer que me comuniqué con unos pastores, de otros pastores de España, de otros pastores de otros lugares, y ahora Lucas Leis, que tiene una escuela grande en alrededor de varios países del mundo, subió una estadística que revela aquello que hablo, que los que me escuchan mucho por Zoom o me han escuchado a mis primeros Zoom van a poder cotejar esas enseñanzas contra esta estadística.
Pone a la iglesia, a los miembros de una iglesia en cuatro formas que revelan porcentajes. Esto es a nivel mundial. La primera es qué cantidad de porcentajes son hijos pródigos. O sea, es cristianos que salieron de la casa. Es un 22%. ¿Qué cantidad son nómades? Son cristianos temporales. Tanto temporales de que vienen a la iglesia y vienen de vez en cuando, se congregan, o van de iglesia en iglesia hasta que escuchan algo que les cae bien y cuando algo no les cae bien recurrirán a otra. Es el 30%. ¿Cuántos son cristianos habituales? Que vos los ves todos los miércoles y domingos religiosamente. Han ido a la iglesia, pero sienten que están, pero no han tenido esa transformación que los ha conducido a través de esa restauración a tener su identidad y poder cobijarse bajo el liderazgo de Jesús y ser sus discípulos. Un 38%. Y los discípulos comprometidos, estos son congregaciones a nivel mundial, es el 10%. Así que sobre este estudio se estará enseñando estos días. Y me hizo pensar por qué. Y encontré que la respuesta está en la resiliencia en relación a la paternidad. Si Sara se encuentra con un padre que desde que nace le dice quién es, la viste, la trata como una princesa, probablemente en el transcurso de los años ella proyecte al principio en Dios una imagen casi correcta, porque por supuesto que será muy superior a la mía. Pero ella no creerá que Dios no la quiere, ella no creerá que Dios no la ama, ella no creerá que Dios no piensa que es una princesa, ella no creerá que tiene culpa. Porque nada deformó la paternidad en ella. Así que cuando proyecte su imagen de padre en Dios, ella proyectará enseguida la imagen correcta, ella le ayudará a salir y pasar obstáculos mucho más rápido. Pero ¿qué sucede cuando fue al revés? ¿Qué sucede cuando la paternidad nos lastimó? Cuando se ausentó la paternidad y no ocurre la resiliencia, yo siempre estaré distante del restaurador de cuadros y también de mi pastor. Aunque yo llame pastor a mi pastor, podré convertirme en un nómade, en alguien habitual o en un hijo pródigo, pero jamás en un discípulo. Porque un discípulo pasará lo que pasó cuando estaba con Jesús, cada discípulo, y es que tendrá que ser restaurado en su identidad hasta el final. Pero nadie permitirá que el Padre pase su trazo si no confía completamente en lo que el Padre ve o la imagen que el Padre tiene de uno. Y uno puede desconfiar del Padre porque no ha tenido resiliencia en la paternidad. O sea que todo el dolor de la paternidad no lo ha canalizado y no ha tenido la posibilidad de confiar de nuevo para que Dios lo transforme y vuelva a la normalidad con la imagen de su Padre. Por eso habrá conflictos con tus pastores. Y si hay alguien que me mira de otra iglesia o de la iglesia, probablemente los conflictos con los pastores y con los líderes, no en su mayoría, pero una gran mayoría, es la réplica de una paternidad no sanada. Por eso hay pensamientos individualistas, afectados por las ideologías del momento que guardan relación directo con la falta de resiliencia en la paternidad. Por eso la Biblia dice, en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Si alguien pensara que muchas veces la relación no se da solo por lo que yo veo, porque es obedecer y obedecer por obedecer, no, porque si no pasaste por la resiliencia, vas a obedecer sin entender, y al obedecer sin entender vas a estar en la crisis constante, porque vas a obedecer algo que no sabes si es bueno para vos, porque vas a estar proyectando quizás las cosas que no fueron buenas para vos, así que siempre estarás en duda frente al que debes obedecer. Y dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, por esto no es provechoso. Y segundo, el apóstol Pablo, porque si alguien dice que está mal que haga un paralelo entre la paternidad de los hijos y los discípulos, en Gálatas 4:19, él dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto me encantó. Como diciendo, sé que volveré a sufrir una y otra vez el tenerlos, volveré a sufrir el dolor de parto hasta que Cristo, significa que no era el primer dolor que sufría. Volveré a sufrir uno y otro dolor otra vez hasta que tengan la resiliencia en la paternidad. Y entonces a relacionarse con el restaurador de cuadros
No crean que su Padre tiene lo mejor para ustedes. Yo sé que hoy muchos del otro lado estarán preguntando, yo acepté a Jesús, yo ya me acerqué a Él. Y mi pregunta es, ¿por qué sientes que tu lienzo es igual? Y no es porque Dios no quiera empezar a trazar sus colores ni darle su imagen. Es porque muchas veces el lienzo ha sido tan expuesto al dolor que ahora inconscientemente intenta que nadie vuelva a pasar un pincel. Y probablemente eso haga que estés en alguna de estas estadísticas, pero no porque lo desees, sino porque te hayas convertido en un nómade, porque cada vez que alguien quiere pasar el pincel por algún lugar que duele, va dolido, prefieres que en ese lugar no se pase. Quizá eres pródigo porque no has comprendido el corazón del Padre, o quizás simplemente eres habitual porque sabes que necesitas que alguien pase el trazo sobre tu lienzo, pero todavía no estás dispuesto a que alguien lo haga. Pero creo que mi responsabilidad hoy frente a vos es decirte que Dios en toda la Biblia actuó con el ministerio de la reconciliación. Eligió una joven huérfana, sin padre y sin madre, criada por su tío, Mardoqueo. Durante un año, 6 meses de una forma y 6 meses de otra, a través de un proceso, y a través de ese proceso Dios pasó su trazo sobre su lienzo y la preparó para presentarse delante del rey. Cogió un niño, hijo de una prostituta, se presume que así era. Y mientras sus hermanos lo trataban como nada, y su padre lo tenía como absolutamente nada o peor que sus hermanos, Dios siempre lo vio como un rey conforme a su corazón. Así que un día tomó su lienzo y sacó el polvo que había sobre él, y debajo del polvo había una corona. ¿Se acuerdan de Rahab, la prostituta? Allí ayuda al pueblo de Dios durante la guerra, y Dios, en su eterna misericordia, mostrando su gracia, una sombra de lo que realmente era la salvación y que luego vendría, eso es el Antiguo Testamento, la injerta en la genealogía de Cristo. Y así podría relatarte cada personaje de la Biblia. No he encontrado uno con el lienzo correcto. Entonces me he puesto a pensar y a darme cuenta que si yo sé que jamás los lienzos deben haber estado, o los cuadros, o tu cuadro, o tu vida deformada, sé que hay algo mejor para mí y para vos. Y no siempre llegaremos a verlo con claridad, pero hay alguien que lo tiene dentro de sí mismo, y ese es Dios. Así que en el momento que te acerques a Él, tan vulnerable como un cuadro que desea ser vuelto a su normalidad, eso es resiliencia. Y entrarás en un proceso, como Esther. En ella duró un año, y nosotros a veces durarán mucho tiempo más, y a veces llegaremos al final de la vida y Dios dará el último trazo. Pero cada vez que volvamos a mirar el cuadro, volveremos a ver que el cuadro se parece más al original. Así que mi consejo como pastor o iglesia es que permitas que Dios transforme cada situación traumática y dolorosa, cada situación que te deformó, a través de la resiliencia, la vuelva a la normalidad. ¿Y cómo hace eso? Reconciliándote con Él. Pero lo que más me llamó la atención a mí es que a veces los cristianos pensamos que tenemos que ir a Dios siendo el cuadro pintado. No. A Dios va un cuadro tan sucio como el hijo pródigo, huele tan mal como Él, se ha equivocado tanto como Él.
Y Dios empieza a buscar el mismo anillo, el mismo calzado, el mismo vestido que tenía antes de partir. Él lo guardó, como guardó la imagen tuya dentro de él. ¿Por qué te digo esto? Que uno sepa que tiene que ser un cuadro, un lienzo restaurado, no significa que crea que eso es lo normal. Porque si no, uno se va a permitir en la vida bajo confusión. Yo me permitiría seguir o lastimar el lienzo de mi hija. Y esto es un aprendizaje porque muchas veces replicamos lo que vivimos hasta que lo vamos aprendiendo y nos va hablando. Y como te digo, estamos en un proceso es porque todos estamos en un proceso, incluso el que te habla lo está. Y creo que estaré hasta el final de mis días. Y a veces reconocer que tus trazos no fueron los correctos hace que busques cómo hacer un trazo correcto y que eso haga que te encierres y Dios te pueda revelar su pensamiento y puedas meditar como lo hizo Jacob. El problema es que creas que la vida es así, que la vida se trata de lo que viviste y no hay otra historia detrás de eso. Y quiero decirte que no. Y quiero decirte que vos tengas un lienzo que haya que reconstruir no significa que el otro tenga que tener el mismo lienzo. Porque a veces por dolor, envidia o bronca del lienzo del otro, nosotros optamos con una conducta destructiva. Por eso, de esto seguiré hablando más adelante. Nadie puede profetizar de forma correcta sobre un cuadro cuando todavía persigue en descubrirse a sí mismo. Por eso vivimos en una sucesión de deformación de identidad. Porque cada persona sigue buscando la suya, entonces al no ver con claridad la suya es difícil profetizar sobre un lienzo destruido. Por eso no es que digo que sigo creyendo en una utopía, pero creeré hasta el final en que reinaremos sobre la tierra, porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes en Apocalipsis para reinar sobre la tierra. Significa que en vos reconstruye un lienzo personal, pero lo que dice Apocalipsis está reconstruyendo el lienzo inicial, donde Él le delegó a Adán el reinado sobre la tierra. Significa que el mismo que tiene la imagen correcta de tu vida impresa dentro de sí mismo, tiene dentro de sí mismo impresa la misma imagen, la imagen correcta por la que creó el primer hombre, y es para que reinemos sobre la tierra como príncipes, como reyes y sacerdotes. Así que a pesar de que muchas veces destruyamos los lienzos, yo sigo creyendo, y no en una utopía, lo que dice la palabra de Dios, que vos y yo, los seres humanos, son la imagen inicial, los hijos de Dios, los que hemos sido comprados en su subasta, volveremos al cuadro inicial y reinaremos sobre esta tierra. Princesa, príncipe, sacerdote y rey, bienvenido. Quiero que cierres tus ojos del otro lado y vas a visualizar una especie de espacio donde hay una subasta. Entonces de repente vas a visualizar que hay un hombre del otro lado con un martillo y hay una cantidad de gente impresionante sentada en los bancos y van pasando distintos cuadros. Entre esos viene un cuadro que empezás a oír el murmullo de la gente y dice: ese cuadro no vale nada. Ese cuadro está deformado, ese cuadro está viejo, ese cuadro ha perdido el color, ni siquiera se ve quién lo hizo. Ese cuadro no tiene firma, ese cuadro no vale. Así que se escucha un silencio en la sala y es como si todos supieran que nadie va a ofertar por ese cuadro. De repente se levanta una mano de atrás y entrega todo lo que tiene. Dice: todo lo que tengo en mis bolsillos y hasta mi propia vida doy por ese cuadro. Así que todos sorprendidos dan vuelta la cabeza y miran al que ha comprado ese cuadro, casi como tratándolo como una persona que no está viendo ni entendiendo de arte. Así que el subastador se apresura a bajar el martillo porque él mismo considera que ese cuadro nadie lo iba a comprar. Se escucha el ruido del martillo en toda la sala. De repente, luego de ser comprado,
Todos se han vuelto y le preguntan al que acaba de comprar el cuadro si se había dado cuenta de lo que compró. Y él, con un tono agradable y de amor, pero también risueño, les contesta: es que ustedes no se dieron cuenta del cuadro. Detrás de ese lienzo antiguo, detrás de esos colores que no se ven, detrás de ese polvo, está el cuadro de un rey y una reina. Y debajo tiene una firma, y es la firma del propio Dios. Lo que pasa es que ustedes vieron el cuadro sin pensar en el restaurador. Así que ahora iré corriendo con ese cuadro, te lo llevaré a mi padre. Y estoy seguro que la imagen que yo vi cuando lo compré volverá a replicarse sobre ese lienzo. Eso fue lo que vio Jesús en la cruz. Por eso te compró y me compró. Ahora, cuando Él va a tomar el cuadro con las manos, quiero que vos te sientas que Dios te toma de las suyas y que vas a pasar a un cuarto privado con Dios. Y cuando entres a ese cuarto vas a ver que está lleno de pinturas. Tiene absolutamente todos los pinceles necesarios. Él te va a apoyar sobre el mejor bastidor. Y cuando lo ves, toma su pincel de oro, el mejor que tiene. Te mira con amor y ternura y comienza su primer pincelada. Bienvenido al cuarto del restaurador de cuadros, iglesia.